Muy bien, alumnos, ¿cómo están? Para saludar, Está apagado todavía. ¿no? Yo estoy, ya hablé ya, no, ya lo, ya lo desactivé. Desactívalo. Está como bloqueado. Ahora sí, tú lo, ya lo desbloqueé. Ya, así. Ahora sí. Sí, a ver. A ver, alumnos, ¿qué tal? ¿Me escuchan, por favor? Sí, Sí se le Sí, escucha, profesor. profesor. Sí, Bueno, profesor. ya, perfecto. Un minuto, por favor. Mantente un ratito, Milton. Ustedes acá tienen también la imagen de un PowerPoint que he puesto sobre la estructura del poder. Es muy probable que lleguemos a esta parte y la explique a través de este PowerPoint. En caso de no llegar, ya la explico en la clase del día 18. O sea que eso es como reserva porque todavía estamos hablando sobre la clasificación del poder. Ya, me permite un minuto. Gracias, Milton. Adiós. Este, eh, en la clase anterior hemos estado hablando sobre la clasificación del poder de Bertrand Russell y nos falta explicar otras. Por ejemplo, una elaborada por Klaus Norr, que es un norteamericano también que analiza la clasificación del poder y habla de un tipo de poder distinto a lo que estaba en el resto, en la clasificación que hemos estado analizando, que es el poder de penetración. Ahora voy a explicar en qué consiste el poder de penetración, por supuesto. Y dice que al lado del poder de penetración, pues está el poder económico, ¿no? Y también, pues, el poder político. Pero el poder de penetración consiste en el poder que tienen los servicios de inteligencia en diversos países. Sobre eso se habla mucho, sobre todo ese poder que tuvo durante mucho tiempo la CIA en la época en que gobernaba Hubert, que estuvo en el poder de la CIA por lo menos 30 años. Entonces, eso se llamaba el poder en la sombra, o sea, un poder que está detrás de la autoridad y que adquiere cierta autonomía desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista estratégico militar. Entonces, evidentemente, aquí hay que analizar varias cosas. En primer lugar, que en todo país existen los servicios de inteligencia. Pero ¿cuál es la función de los servicios de inteligencia? Bueno, espiar al supuesto enemigo o al potencial enemigo. Mucho se ha hablado de eso, ha habido películas sobre esto, novelas sobre esto que han llevado a las películas, como es el caso de James Bond, por ejemplo, ¿no? O Sherlock Holmes, etcétera, etcétera. Pero esa es la función del servicio de inteligencia. Pero muchas veces esa función del servicio de inteligencia, que es hacia afuera para espiar a un enemigo exterior o a enemigos que están en el país, como por ejemplo la delincuencia o el terrorismo, muchas veces es utilizado para espiar a ciudadanos que no tienen que ver nada con la delincuencia ni con el terrorismo. Y aquí hay que establecer dos diferencias. Una, como este poder de penetración eh, va a ir penetrando la sociedad a través después de mecanismos de control, mecanismos de supervisión. Se ha agudizado aún más con lo que con Internet ahora se habla de la sociedad de la vigilancia, ¿no? Entonces, que de alguna manera todos estamos vigilados porque quienes controlan los servicios que dan en la red, pues tienen el manejo de la red, nos dan los servicios que creen convenientes, pero a la misma vez empiezan a vigilar, tienen grabado las cosas que decimos y una serie de datos.
que son datos personales. Y eso entra en conflicto con el derecho a la intimidad, también entra en conflicto con el derecho de autor, entre otras cosas. Entonces, es importante ver eso. Entonces, diferenciando pues lo que es el servicio de inteligencia como el espionaje a un enemigo externo o contra enemigos que afectan la sociedad, que causan daño a la sociedad, que afectan la estructura del Estado, que afectan la democracia, como puede ser la delincuencia común y como puede ser el terrorismo, al cual hay que penetrarlo, por supuesto, a través de especialistas que trabajan en inteligencia. Bueno, también muchas veces eh, este es un poder que rebasa sus funciones y va a empezar a controlar, ¿no?, las vidas de las personas de manera particular, cosa que es inconstitucional y que por lo demás atenta contra el derecho a la privacidad. En cuanto a este contexto dentro de los marcos de sociedades democráticas, donde también se producen en muchos casos abusos del poder que no deberían de darse, tenemos también, por otro lado, el uso de los servicios de inteligencia en los estados totalitarios. Estos estados sí penetran la sociedad a través de los servicios de inteligencia. Son estados policíacos. Entonces, ¿cuál es la característica, como veremos, por ejemplo, entre un estado totalitario, ¿no?, y un estado democrático? Que en principio, en un estado democrático, las personas actúan con libertad y no de, su vida privada no debe ser penetrada. Y si es penetrada, tiene garantías, puede denunciar, puede demandar. En cambio, en el caso de un Estado totalitario, la penetración en la vida privada es consustancial al sistema porque existe un control o pretenden tener un control absoluto sobre la vida de las personas para que actúen dentro de los cánones ideológicos, sea de izquierda o de derecha, de este Estado autoritario o de Estado totalitario. En consecuencia, este es un poder que se da desde estructuras del servicio de inteligencia que son estructuras burocráticas y en muchos casos, yo he dado el caso de Hoover en los Estados Unidos, pero sin ir tan lejos, acá en el Perú, ese fue el poder que tuvo Montesinos. Montesinos tenía un gran control sobre el aparato, digamos, militar y sobre el servicio de inteligencia nacional por la función que ocupaba como asesor, y entonces utilizaba el servicio de inteligencia contra los ciudadanos y sobre todo contra aquellos que estaban contrarios al gobierno de Fujimori. Esto es muy conocido. En varios casos fueron pues penetrados, grabados, digamos, vigilados, candidatos como Javier Pérez de Cuellar, por ejemplo, o Alberto Andrade, ¿no?, que se oponían al régimen de Fujimori. En el caso mismo de San Marcos, en las universidades, también había mecanismos de control para los profesores que estábamos en contra del gobierno de Fujimori y, y cuestionábamos su política. Entonces, la policía penetraba la universidad, y incluso no solamente San Marcos, yo en esa época también enseñaba en la San Martín, y los policías que se infiltraban entre los alumnos para saber qué cosa decíamos los profesores que estamos en contra del régimen fujimorista. Después, al salir, ¿no? Al terminar la clase, cuando alguno de ellos llegaba tarde, les decía a los alumnos qué cosa le ha dicho el doctor Miro Quesada, qué le ha dicho tal otro doctor, ¿no? Que, digamos, por la naturaleza misma de nuestro curso, pues cuando Fujimori hablaba de democracia, nosotros decíamos que no era un gobierno democrático, sino era un gobierno autoritario, ¿no? Era un autoritarismo revestido de formalidades democráticas. Entonces, este es un poder que tiene presencia. Y ahora, por ejemplo, Juan de la Puente, acá en el Perú,
ha escrito un libro sobre la sociedad de la vigilancia. Entonces vamos a hablar un poco también sobre eso cuando me refiera también aquí a la inteligencia artificial y a lo que significa el uso y la aplicación política de la inteligencia artificial, que evidentemente ya está entre nosotros y que va a ir creciendo y aumentando con el tiempo. Por eso les digo que esta clasificación de NOR, que pasa desapercibida, pues tiene un valor fundamental y no viene de ahora, no es reciente, ¿no? Los servicios de inteligencia se autonomizan del poder político y muchas veces toman decisiones que forman parte de estrategias, de proyectos y de sistemas que tienen estos servicios de inteligencia para penetrar o controlar a las personas en una sociedad. Esta clasificación, pues, como le digo, hay que tomarla bastante en consideración. Am, Otra clasificación que también considero importante es la elaborada por el economista canadiense John Kenneth Galbraith. John Kenneth Galbraith tiene una obra que se llama La autonomía del poder. Es una obra recomendable, como en la clase pasada le recomendé la obra de Bertrand Russell, El poder en los hombres y en los pueblos, ¿no? Y entonces vale la pena leerlo porque ahí analiza la dinámica, el funcionamiento del poder, el ejercicio del poder y la clasificación del poder. John Kenneth Galbraith clasifica el poder en tres grandes tipos. Él llama el poder condigno, el poder compensatorio y el poder condicionado. El poder condigno, sin entrar en mayores detalles, es aquel que se basa y se sustenta en la fuerza. Para decir, es un poder autoritario, es un poder totalitario, ¿no? Le da ese nombre especial, ¿no? De poder condigno, condigno. El poder compensatorio, tal como su nombre lo indica, es aquel que se basa y se sustenta en una compensación. Pero, ¿en qué consiste la compensación? La compensación es muy variada, porque no solamente es una compensación económica. Por ejemplo, te doy dinero para que me apoyes, ¿no? Eso se llama clientelismo, ¿no? Es decir, si recibes dinero, votas por mí. Si votas por mí, yo te doy este cargo, ¿no? Y o que se utiliza el dinero, por ejemplo, también para corromper a las personas a fin de que cambien su orientación o su línea política. Recientemente acaba de pasar algo interesante que podría ser ilegal. El caso usted, bueno, sabe muy bien quién es Elon Musk. Musk es el que acaba de comprar lo que era antes Twitter y ahora es dueño de X, ¿no? Y es el hombre más millonario del mundo y apoyó a Trump y dijo que iba a todo aquel que estaba dispuesto a apoyar a Trump o votar por Trump, le iba a dar $1.000.000, lo que significa pues que en este caso está comprando votos y eso es pues totalmente ilegal porque va en contra de la libertad de decisión, al cual no se requiere ningún tipo de presión, ni siquiera económica. Y precisamente ayer estaba leyendo, estaba siguiendo lo de Elon Musk, ¿no? Que por otro lado es un autócrata, no es un autócrata, es un plutócrata que abusa del poder dentro de su contexto de su empresa, ¿no? Y incluso con los trabajadores. Y es por eso, por supuesto, que está con Trump. Y Trump ahora le ha dado una función muy importante relacionada con la reforma del Estado en los Estados Unidos. Y Elon Musk, pues, es el dueño de Tesla, ¿no? Y trabaja y conoce muy bien el tema de la inteligencia artificial.
O sea, pónganse ustedes ahora en esas circunstancias, en esas interrogantes de lo que se está por venir, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿cuál va a ser y cómo se va a orientar el poder de la inteligencia artificial para que no afecte los derechos democráticos de las personas? Pero el poder, pues, la compensación no solamente es, pues, una compensación económica, también puede ser política. Como dije, votas por mí, te doy tal poder, ¿no? Si tú no me generas un problema a mi gobierno, también te doy tal poder. En consecuencia, eso se llama clientelismo. Y el clientelismo es una de las características fundamentales que afecta profundamente la democracia en los países donde hay clientelismo. En Inglaterra el clientelismo desapareció por una ley que sancionaba este acto: te doy plata y votas por mí, o te doy poder y votas por mí, ¿no? Le doy el poder a mis amigos, no nombro, por ejemplo, a ministros por sus capacidades, sino por sus amistades. Entonces, también se puede compensar con poder. Ahora, imaginemos un caso de personas que no le interesa ni el dinero ni el poder, porque también hay personas que no le interesa el dinero o el poder, pero que eh, le interesan los reconocimientos. Entonces, por ejemplo, los condecoran, ¿no? O los nombran, le dan cargos de, por ejemplo, profesores honoris causa, ¿no? O un altísimo reconocimiento en donde el que tiene poder ya lo compromete al otro desde el punto de vista de lo que podríamos decir los elementos simbólicos del poder, ¿no? Que no es el poder en sí mismo para ejercerlo en un cargo, ¿no? O sea, el poder funcional que acabo de explicar, ¿no? O el poder económico que se da dinero para que una persona, pues, apoye a un candidato o apoye a un gobierno, ¿no? Eso, pues, puede conducir también a la corrupción, ¿no? Sino ya de un poder simbólico, es decir, un reconocimiento hecho por el gobierno que compromete, por así decir, psicológicamente a la persona que ha recibido ese reconocimiento, y entonces pues puede dejar de ser crítico del gobierno. En consecuencia, pues el poder compensatorio es un poder importante que se da, se manifiesta de diversas formas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en el caso del Perú, superar el clientelismo. Ahora se está sancionando el clientelismo, no se puede hacer lo que, por ejemplo, hizo Acuña, ¿no? Le dio 10.000 soles a una persona para que lo apoyara, para que votara por él, o sea, que era una señora que vendía frutas en el mercado. Entonces dijo, dele dinero para para que nos apoye. Entonces había la intención de, si te doy dinero, me apoyas políticamente, ¿no? Y ahí hay elementos de orden moral. ¿Cuáles son entonces los factores también que afectan la calidad de la democracia? ¿Por qué la democracia tiene en el Perú tiene baja calidad? Uno de los elementos es, por ejemplo, la herencia eh, virreinal, donde se desarrolló toda una cultura autoritaria, por un lado, después el caudillismo, por otro lado, que es otro aspecto que está ahí presente. Después el clientelismo, que acabo de mencionar, que tiene que ver precisamente con esa relación en que yo te doy para que tú me des, un do des, yo te doy dinero, tú me apoyas. Yo te doy poder, tú me apoyas. Yo llevo al gobierno, te doy poder porque tenemos una relación, digamos, adscriptiva de tipo amical, pero no te doy poder, no doy el poder por capacidades o por conocimientos o pues especialidades que tienen las personas. Em, y el otro es ya el llamado pues poder simbólico, que genera algún tipo de vínculo, algún tipo de compromiso, no siempre, pero puede producirse
en algunos casos. Pero John Kenneth Galbraith también dice lo siguiente, que el poder tiene fuentes, o sea, tiene orígenes, y él considera que los orígenes del poder son la personalidad, la propiedad y la organización. La personalidad, la propiedad y la organización. Bien, la personalidad es en donde el poder se concentra en un individuo, generalmente un caudillo, en un líder carismático. Eh, eh, y hemos hablado de eso cuando hablé en la clase pasada, expliqué lo que consiste el carisma, pero se trata de líderes en donde eh, tienen un entorno generalmente político, partidario, que los rodean, giran en torno a esos líderes, ¿no? Y dependen de la personalidad de esos líderes. O sea que cuando esos líderes dejan de gobernar o de conducir a sus partidos políticos, a sus grupos políticos, entonces esas instituciones empiezan a perder presencia e importancia en la sociedad, ¿no? Eh, ¿Es importante el liderazgo personal? Sí lo es. De alguna manera es el conductor, el que dirige, el que orienta el funcionamiento de una institución. Y eso se da no solamente en política, se da, por ejemplo, en el sector privado, en las empresas, ¿no? Siempre alguna persona, alguien representativo, alguien que se identifica con un movimiento político, social, con un movimiento económico, con un movimiento empresarial, con un movimiento sindical. En la otra fuente es la propiedad, es decir, quien tiene propiedad tiene poder. Es decir, quien controla recursos económicos, también recursos políticos. Pero, como expliqué en la clase pasada, tiene que haber la voluntad de los que tienen el control de los recursos económicos, que llamamos plutocracia, de actuar sobre el Estado, de actuar sobre el gobierno para que las autoridades se pongan a su servicio, ¿no? También en términos generales se sostiene que quien tiene propiedad se empodera en la medida en que puede alquilar, puede vender esa propiedad, eso ya es en términos económicos. Entonces existen pues diversos tipos de empoderamiento a través de la propiedad, ¿no? El empoderamiento económico y por otro lado el empoderamiento político en la medida en que quien controla los recursos económicos, no solamente dinero, sino recursos económicos, grandes empresas nacionales o transnacionales, influyen sobre la sociedad, influyen sobre la autoridad para que se tomen decisiones a favor de sus intereses. Y finalmente, dice que la otra fuente de poder es la organización, es decir, no la organización en sí misma, porque como ustedes saben, la organización es una institución, sino el control de la organización. Tiene poder aquel que controla la organización, ¿no? Por ejemplo, un gerente que controla una empresa, el secretario general que controla un partido político, ¿no? Por dar algunos ejemplos específicos, ¿no? O alguien que controla una asociación o un colegio profesional, etcétera. Pero Galbraith también se pregunta, bueno, ¿y cuál es la fuente de poder más importante? Y él considera que la fuente de poder más importante es la organización, es decir, aquel que controla la organización, porque es el que toma decisiones, es el que gobierna la organización. ¿No? La propiedad también es importante, pero lo interesante es quiénes manejan la organización. Entonces, por ejemplo, en una empresa, los accionistas de la empresa son importantes, tienen propiedad, pero ¿quiénes manejan la organización? Bueno, el directorio y los gerentes, ¿no? Entonces, ellos, ¿por qué? Porque toman decisiones día a día. Entonces, cuando hablamos, esto lo trasladamos al poder político,
¿quiénes son los que manejan la organización del Estado? Bueno, fundamentalmente los que están en el Poder Ejecutivo, que toman decisiones de manera constante y de manera permanente, ¿no? O sea, sí, ya eso lo podemos ver después, pero de todas maneras, si nosotros hacemos una escala general de todas las formas de las instituciones que tenemos en el Perú, ¿quién es la institución que concentra más poder y que tiene mayor capacidad de tomar decisiones? La que gobierna, pues, o sea, el Poder Ejecutivo, la organización. A veces se debilita porque el legislativo puede frenar, ¿no? Tiene esa capacidad de frenar, ¿no? Para que el ejecutivo no abuse de ese poder, ¿no? Pero otras veces hay pues un equilibrio, pero quien dirige, quien, eh, digamos, no solamente dirige, sino que organiza y toma las decisiones en una organización es aquel que tiene más poder, ¿no? Precisamente la palabra gobierno viene significa dirección, ¿no? Viene de kibernesis, el arte de gobernar, de kibernesis, que quiere decir la acción de gobernar. Significa dirección, significa conducción. Por eso eh, 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 aparece una nueva clase de poder, que es una clase capacitada, profesionalizada, una clase meritocrática que no es propietaria necesariamente de un bien o, que, o de una institución, pero por el cargo que desempeñan, pues tienen mucho poder, ¿no? Y paralelamente son cargos altamente remunerados. Y en política es más simple, tiene poder aquel que controla la organización, es decir, que controla el aparato político, el aparato del partido. Y eso se da por lo general en muchos partidos políticos, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Entonces, pues, aquí tenemos estos dos aportes más en relación a la llamada clasificación del poder. Eh, Quisiera ahora referirme eh, a otra clasificación. Esta es la última, pero vamos a ver otros casos en la materia de clasificación. A ver, un momento, si me permite. Es la de Alvin Toffler. La de Alvin Toffler. Alvin Toffler es uno de los llamados eh, futuristas utópicos, porque ya en los años 80 escribe un libro que se llama La Tercera Ola, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en ella va a predecir cosas que están pasando ahora y que tienen que ver precisamente con el uso del poder a través del manejo de la tecnología. ¿Qué cosa dice Toffler? Toffler nos dice que la fuente de poder, las tres fuentes del poder más importantes son la violencia, el dinero y el conocimiento. Y sostiene que el poder es un fenómeno que se da tanto en las relaciones públicas como en las privadas, que tiene una dinámica que se da al interior de las instituciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se acepta las órdenes a ciegas de forma, como forma de interrogantes, ¿no? ¿No? Es decir, que el poder es algo que está en la sociedad, es un fenómeno social que se reparte en diversas instituciones y que funciona al interior de esas instituciones. Y también sostiene lo siguiente, que el poder en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino que es una dimensión de la vida humana. Entonces, uno puede usar bien el poder o puede usarlo mal.
ya eso está en función a criterios de tipo político, de tipo ideológico, que se van dando y se van manifestando, introduciendo en la política. Entonces, él dice que de los tres poderes, pues tenemos que el poder más importante es el poder eh, basado en el conocimiento, ¿no? ¿No? Pero cuando habla, por ejemplo, del poder de la violencia, los va a calificar. Dice, la violencia, o sea, el uso de la fuerza, es también una expresión de poder, pero aparentemente fuera el poder principal, porque precisamente actúa, coacciona, presiona a las personas por el uso de la fuerza. Pero en realidad no es así. El poder basado en la violencia es el más débil, porque no se puede ejercer la violencia de manera constante y permanente a todo el mundo. Entonces, es un poder que se agota. Y el ejemplo más clásico es que, por ejemplo, las dictaduras que se basaban precisamente en un poder sustentado en la fuerza, eh, se vinieron abajo. Se vino abajo, por ejemplo, todo el Estado totalitario de la Unión Soviética y su modelo de organizar la sociedad, la economía y el poder, ¿no? Y ahora han quedado algunos elementos combinados, como por ejemplo en China, ¿no? Han quedado pocos países que tienen esa característica. Se vino abajo el PRI mexicano en los años, fines de los años, eh, eh, ya por el año 2000, ¿no? Al concluir el siglo XX, que tenía un poder basado en la fuerza, y igual que, por ejemplo, el Partido Comunista en la Unión Soviética, ¿no? Que duraron 70 años, ¿no? Entonces, ¿por qué el poder basado en la fuerza, aparentemente, que sería, valga la redundancia, el más fuerte por su presión, ¿no? Por la forma como se ejerce sobre el individuo, sobre las personas, ¿no? Viene a ser el más débil. ¿Por qué? Porque no se puede ejercer de manera constante y permanente la violencia, y porque no se puede de manera constante y permanente vigilar a las personas. Eso hace que en la mayoría de los países los modelos totalitarios se hayan venido abajo. No quiere decir que hayan desaparecido, todavía existen, existe en Corea del Norte, por ejemplo, existe en Cuba, ¿no? Y existe en China, ¿no? Eso es así, pero es una tendencia, ¿no? Lo que pasa es que la política es muy dinámica, entonces a veces surgen formas y expresiones autoritarias. Por ejemplo, el chavismo ya tiene 30 años en el poder en Venezuela, ¿no? Y Cuba, en Cuba ya el poder dura más o menos 60 y tantos años, ¿no? Dentro de que es el poder basado precisamente en la fuerza, ¿no? Que es un elemento fundamental de tipo totalitario y que genera penetración, hablando de poder de penetración en los individuos. Sí, como dice Olga, una pena por el pueblo venezolano, pero es así, es una realidad. Eh, la otra fuente del poder dice que es el dinero. Ya hemos visto ya que tiene dinero, tiene poder, se utiliza esos recursos económicos para influir sobre las autoridades políticas, entonces puede ejercer ese poder, ¿no? Sobre los demás. Pero también Toffler dice que hay un problema con el dinero, que se agota, que no es algo eterno, que no es algo permanente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que igual que la violencia, el poder del dinero se agota. Es un poder menos fuerte que el poder que se sustenta en la violencia, pero que también tiene sus límites. Acá, por ejemplo, tengo esto que dice Toffler, ¿no? Dice,
el poder, sí, se basa en el control de la cantidad y la calidad de conocimiento. A mayor universalidad del conocimiento, menor desconcentración del poder. Conocimiento, mientras de la, es de la administración, es la cantidad de información que tenemos. El poder no es solo una cuestión de eh, cantidad, sino una cuestión de calidad. ¿Ya? Entonces, el conocimiento en Toffler va cobrando importancia. La violencia, dice, es fuente de poder de baja calidad por su inflexibilidad. Solo se utiliza para castigar. La riqueza es un poder de mediana calidad, ofrece recompensa. Y el conocimiento es un poder de alta calidad. ¿Por qué? Porque el poder genera eficiencia, uso de recursos para alcanzar la meta. Un conocimiento se puede aumentar, con conocimiento se puede aumentar la riqueza y la fuerza. Entonces, esto es lo que dice Toffler, también se puede reducir en una frase del famoso filósofo del siglo XVI, Francis Bacon, que dice, saber es poder. Es decir, que a mayor conocimiento tiene la persona tiene mayor poder. Siempre se ha pensado, y esas son unas propuestas como para conversarlas y dialogarlas acá, ¿no? En el concepto de que deben de gobernar los que más saben, ¿no? Es difícil precisar quiénes son los que más saben. Se entiende que son aquellos que están en capacidad profesional y en conocimiento de las estructuras y de la dinámica de una sociedad para poder gobernar, ¿no? Esto viene de la época de los mandarines chinos, precisamente la palabra meritocracia está relacionada con ello, ¿no? Pero, y también el mismo Platón que habla de los reyes filósofos, pero Toffler no va hacia eso. Eh, ¿Por qué? Porque dice que el conocimiento puede empoderar a las personas en la medida que las va a ir igualando, pero por otro lado, se da la posibilidad, sobre todo en una sociedad democrática, en una sociedad participativa, en una sociedad de ciudadanos empoderados, que todos accedan al conocimiento. En consecuencia, acceder al conocimiento es, pues, democrático. A mayor conocimiento, mayor democracia. Vincula esto, ¿no? El mayor conocimiento con mayor democracia. Por ejemplo, dice, el conocimiento es el fundamento del poder más importante y más democrático que la fuerza y la riqueza. Tiene el conocimiento, ¿por qué? Porque dice que el conocimiento es ilimitado, vale decir que va avanzando cada vez más en la sociedad. Un conocimiento ilimitado, un conocimiento que no tiene límites, ¿no? Sino que poco a poco se va avanzando en diversas áreas del saber y en consecuencia, para Toffler, la fuente de poder más importante es el conocimiento. Bien, entonces se habla pues que estamos en la sociedad del conocimiento, en el contexto de un modelo ideológico predominante que es el neoliberalismo de carácter mercadocéntrico. Pero también hay otras clasificaciones eh, relacionadas entre el poder y la inteligencia artificial. Bien, yo voy a entrar a hablar sobre la inteligencia artificial de acá de mi libro, Ciencia Política de la Liberación. Voy a hacer una lectura de lo que yo llamo la yacracia, ¿no? Y la yarquía, o sea, el gobierno de la inteligencia artificial y el poder de la inteligencia artificial.
y cómo debería esto orientarse. Es una lectura que el cual la voy a comentar después y también voy a hacer referencia, ¿no? A la clasificación de Satarov, ¿no? Un politólogo, ¿no? Respecto al poder, ¿no? Eh, ¿Qué cosa es lo que dice Satarov? Satarov habla de 4 formas de que se podrían clasificar el poder dentro de la inteligencia artificial, pero también fuera de ella, ¿no? O sea, en un contexto social general. Por ejemplo, lo que él llama la, eh, el ejercicio del poder episódico, o sea, la parte episódica del poder. Y esa parte episódica del poder, que son las relaciones en las que un agente ejerce el poder sobre otro. O sea, yo tengo poder, ejerzo poder sobre otro. Por ejemplo, mediante la seducción, la coerción o la manipulación, ¿no? Este es el llamado periodo o aspecto episódico del poder, según Satarov. Dice, las relaciones en las que un agente ejerce el poder sobre otro, por ejemplo, mediante la seducción, la coerción o la manipulación. Después habla del poder como disposición, la capacidad, ¿no? Y la habilidad y la potencialidad del poder. Es decir, que tenemos capacidad de ejercer poder y tenemos también la potencialidad. Una cosa es capacidad, una cosa es poder real, ¿no? Capaz de ejercer poder, y la potencialidad es la posibilidad de ejercer el poder. Plantea en tercer lugar una concepción sistémica del poder. Y acá entiende el poder como una propiedad de las instituciones sociales y políticas. Vemos que hay 2 clasificaciones previas. Una episódica, que es aquella que establece una relación de poder entre un agente, una persona que ejerce el poder, que ese poder lo aplica y recae sobre otro, ¿no? Lo otro es un poder de como disposición, o sea, la capacidad, ¿no? La habilidad y la potencialidad. Tengo capacidad de ejercer el poder, tengo habilidades para ejercer el poder y paralelamente, potencialmente puedo ejercer el poder porque estoy en condiciones de hacerlo, ¿no? De, de, de acceder al poder. Precisamente, si me alcanza el tiempo, vamos a hablar sobre la estructura del poder, sino ya en la próxima clase, porque es ahí donde se habla sobre esto. Y la composición sistémica. Sistémica quiere decir organizada, donde hay funciones y roles que desempeñan las personas en la sociedad. Y eso se da en las instituciones sociales y en las instituciones políticas. O sea, cómo está organizado el poder y cómo funciona el poder en las instituciones sociales, por ejemplo, como la familia, la empresa, el sindicato, en fin, la Federación Peruana de Fútbol, a, a- a- a raíz del caso que estamos viendo, ¿no? De corrupción ahí también, y no, y las instituciones políticas, cómo funciona el poder ejecutivo, legislativo, cómo funciona la Defensoría del Pueblo, en fin, todos los partidos políticos, etc. Y después, el cuarto concepto es el poder como constituyente o productor de agentes sociales mismos. Los dos últimos son más estructurales, los dos primeros tienen que ver con agentes y con acciones. El poder como constituyente o productor de agentes sociales mismos. Es decir, que usando el poder como constituyente, quiere decir desde su origen, que sirve para que las personas puedan ejercer el poder. El poder puede producirse, puede generarse. Bien, la pregunta sobre la base de estas clasificaciones que hemos estado viendo tiene que ver con algo fundamental, ¿no? Y ya después, ¿qué es?
la relación entre la tecnología y el poder. Entonces, aquí eh, vamos a precisamente hacer esta lectura y vamos a entrar un poco a explicar algunos conceptos que hemos planteado aquí en un capítulo en nuestra obra Ciencia Política de la Liberación, y que creo que está y atañe en este caso porque está relacionado con lo que estamos hablando. Eh, Empezamos diciendo que quien controla la tecnología tiene poder. El término técnica viene del griego tecné. En un sentido amplio, tecné significa arte, oficio, destreza. Cuando decimos tecnología, la palabra logía, que también deriva del griego, logos, razón, se refiere a razón, estudio, tratado. Desde el punto de vista etimológico, la tecnología es pues un arte, ojo, un oficio o una destreza dotada de razón. Vale decir que estamos nosotros aplicando una tecnología dotada de razón. Es decir, el hombre le da ese fundamento de racionalidad. Pero la pregunta es, ¿puede tener la tecnología su propia racionalidad? Por ejemplo, la robótica, los robots pueden tener su propia racionalidad. Claro que están programados con sistemas binarios, ¿no? Están programados con algoritmos. El tema es cómo se debe programar y cómo se debe orientar esa programación. La tecnología, pues, es un medio, un instrumento que puede servir para dominar o para liberar de acuerdo con la buena o mala voluntad de las personas. O sea, usamos tecnología para dominar o para liberar. Y eso se ha dado a lo largo de la historia. La conquista del Perú. ¿Por qué se produce la conquista del Perú? Porque había mucho más tecnología por parte de los españoles. Utilizaron después esta tecnología para dominar. Todo país imperialista desarrolla una poderosa tecnología para utilizar esa tecnología también en términos bélicos y poder controlar a otras sociedades y someterlas, ¿no? Entonces, pero también podemos utilizar la tecnología para liberar. Por ejemplo, estamos a poco del 9 de diciembre del 2024, se cumplen 200 años de la batalla de Ayacucho, y bueno, se utilizó tecnología bélica militar en la batalla de Ayacucho, en donde se definió pues la total independencia del Perú y prácticamente de todos los ex virreinatos españoles. Entonces, claro que también se puede utilizar, como decimos acá, la tecnología con mala voluntad para imponer la fuerza. Imagínense, por ejemplo, los nazis utilizaron muy bien en la tecnología de la época, sobre todo la radio, ¿no? En donde permanentemente se repetían propagandas contra los judíos que eran culpables, responsables de las desgracias que habían en Alemania, cosa que era mentira, pero como decía Goebbels, miente, miente que algo queda, ¿no? Es decir, que una mentira queda como verdad a pesar de que como consecuencia de la propaganda y como consecuencia de que la gente cree por diversos factores, por diversas razones en esa mentira. Ahora se habla de la posverdad, que es que se sustenta en la creencia, ¿no? Es decir, aquello que está más allá de la verdad, que es posterior a la verdad, ¿no? Que por más que se digan cosas verdaderas, la creencia que ya hemos visto es fuente del poder, se impone sobre la evidencia de los hechos. Y entonces hay un conflicto entre ciencia y poder, por supuesto, porque la ciencia busca, ¿no?, las evidencias de los hechos, la comprobación de los hechos, etcétera. Un ejemplo, pasó durante la época del COVID.
¿no? Que algunos presidentes no le hacían caso a los científicos, a los médicos, ¿no? De las medidas de seguridad que se tenían que tomar y de sanidad que se tenían que tomar para que las personas no tengan COVID y fallezcan, ¿no? Como consecuencia de la pandemia. Eso hizo Trump, ¿no? Eso hizo Bolsonaro. Y finalmente también a ellos les dio COVID. Entonces quedaron en ridículo, ¿no? No hay que vacunarse, la vacuna es una estafa, etcétera. Y no es así, pero mucha gente cree eso. Y entonces aquí tenemos un conflicto entre la creencia, pues, y la evidencia, ¿no? Am, entonces decimos, la dinámica hay que entenderla, o sea, la dinámica del uso del poder, hay que entenderla como un proceso, una capacidad que puede servir para transformar relaciones sociales y cambiarlas con cosas ya existentes y también para otorgar funciones distintas a las establecidas. Por lo general, la tecnología es producto del avance científico, pero a lo largo de la historia se han creado tecnologías sin que éstas se deriven de investigaciones científicas previas, por ejemplo, el descubrimiento del fuego, ¿no? O algunas otras tecnologías que no requieren de investigación científica previa. En la mayoría de los casos, sí, las tecnologías salen de la ciencia, porque la ciencia es la base teórica que nace de la investigación y que va a dar origen a que esta tecnología eh, surja de la ciencia y sea aplicada a casos concretos y específicos, ¿no? Cuando hablamos de agricultura, estamos hablando de una ciencia, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el agro, la cultura en el agro, pero ¿qué tecnologías se dan, ¿no? A partir de ahí para mejorar la agricultura, la producción alimentaria, por ejemplo, a nivel mundial. Entonces, las tecnologías, pues, son muy útiles en la medida que la utilizamos al servicio de la sociedad, al servicio de la democracia. Y eso pasa también, de alguna manera, con la inteligencia artificial. Bueno, continuamos, voy por párrafos y voy explicando unos que otros párrafos. Diversos politólogos, científicos sociales y filósofos de la política se han preocupado y continúan preocupándose por el impacto que ha cumplido y sigue cumpliendo la tecnología en el ejercicio del poder. Se puede dar una serie de ejemplos de cómo líderes políticos y autoridades han recurrido a la tecnología para, a través de ella, ejercer el poder. No creo que haya mayor duda de esto. Uso la tecnología, uso, por ejemplo, un canal de televisión para hacer propaganda a mi gobierno, para hacer propaganda a mi gestión política, ¿no? En fin, hay una serie de usos de la tecnología que sirve para el ejercicio del poder. La actual tecnología universalizada es Internet. En los últimos 20 años ha tenido avances fabulosos y su última gran invento se llama inteligencia artificial. Este es un campo de la informática cuyo objetivo es producir programas capaces de realizar tareas que pueden ser efectuadas por el ser humano. O sea, la inteligencia artificial nos va a reemplazar en muchas tareas o de repente en todas. Dice, pueden ser efectuadas por el ser humano como capacidades de aprendizaje, razonamiento lógico matemático, otros tipos de razonamiento, solución de problemas, percepción y lenguaje. Ojo, percepción y lenguaje. También persigue expandir sus capacidades con intención de resolver problemas. Ahora sí, tenemos una duda, entramos a la máquina nos responde, tal cosa es así. ¿En qué fecha fue la batalla de Ayacucho? Vamos, entramos a Google, tal fecha, el 9 de diciembre de 1824, ¿no? Y cosas mucho más complejas, ¿no? Yo he participado en un debate
que me organizaron con una inteligencia artificial, ¿no? Tomando yo posición de un lado y la inteligencia artificial tomando posición de otro lado, ¿no? Y se armó un debate como si yo estuviera debatiendo con otra persona sobre puntos de vista distintos y me contestaba como si fuera otra persona que estaba ahí a mi lado con diversos puntos de vista. También persigue expandir sus capacidades con la intención de resolver problemas. La inteligencia artificial es un avance fabuloso, pero a nuestro entender podrá imitar, pero no superar la inteligencia humana. O sea, podrá imitar, pero no superar la inteligencia humana. Voy a dar un ejemplo. La inteligencia artificial en sentido estricto no razona porque no toma decisiones sobre datos que se basan, porque toma decisiones que se basan en algoritmos, o sea, fenómenos que se van repitiendo, que se van repitiendo. Un ejemplo, no es político, esto tiene que ver con el ajedrez, ¿no? El campeón mundial, en esa época, el ruso Kasparov y después el norteamericano Fischer, que eran muy buenos, se enfrentaron a la máquina y quedaron empates en un partido de ajedrez. Uno ganó Gasparov, pero el otro ganó la máquina. Es decir, quiere decir que la máquina está programada para una serie de decisiones, una serie de prácticas y de imaginaciones, que es precisamente lo que consiste el ajedrez, ¿no? Mejor muevo acá, no, mejor muevo allá. Entonces, hay miles de formas de decisiones que nacen del cerebro y que nosotros actuamos como consecuencia de ello, ¿no? ¿No? Mejor muevo el peón para este lado, mejor muevo la torre para este lado. Y todo eso se va manifestando a través de la imaginación, a través del pensamiento, a través del razonamiento, a través del análisis, ¿no? Entonces, la máquina llega a eso, pero evidentemente no razona porque toma decisiones sobre datos que se basan en algoritmos. Entonces, obviamente la razón humana puede superar esta situación. Sin embargo, bueno, cuando se habla de inteligencia artificial, todavía no he entrado en la parte política, sino estoy hablando de la parte general. Cuando se habla de la inteligencia artificial, vemos que puede reemplazar al ser humano en una serie de actividades, aprendizaje, ¿no? Bueno, si está ahí inteligencia artificial, ¿por qué vamos a estudiar que nos den la información? Razonamiento lógico matemático, que eso es importantísimo. Otros tipos de razonamiento, soluciones de problemas, percepción, lenguaje. Pero también las máquinas, que en el fondo son robots, pueden desarrollar su funcionamiento independientemente de la voluntad humana, ya sea como son o que se denomina máquinas inteligentes, puesto que se retroalimentan, es decir, tienen feedback y adquieren autonomía decisional. Acaba el asunto. Quiere decir que está programada para alimentarse, para generar sus propias decisiones. Ya el técnico que controla afuera queda afuera. Se autonomiza la máquina. Siempre sobre la base de la estructura de, la, de los algoritmos, porque hay todo un debate, pues, por ejemplo, algunos transhumanistas sostienen que nuestro cerebro es como un algoritmo, ¿no? Y en el fondo nosotros somos algoritmos. Hay que leer ahí, entre ellos, el libro de Harari, por ejemplo. Él no dice eso, pero explica eso, ¿no? Este, ¿Hasta qué punto? Eh, pero también hay un ejemplo que voy a dar en contra de la máquina. La máquina no tiene conciencia, ¿no? En cambio, el ser humano tiene conciencia, ¿no? Eh, Tener conciencia es saber que uno es uno mismo, reconocerse a uno mismo. eh, la máquina más bien funciona con su propia dinámica, pero
no sabe qué es máquina, salvo que se le programe para que sepa que sea máquina, ¿no? Esto, este es un tema realmente fundamental porque nos está llevando a una nueva etapa de la relación entre el ser humano y la tecnología. Entonces, feedback es un proceso que también lo explicamos en ciencia política con el funcionamiento de los sistemas políticos, ¿no? Que es un proceso de retroalimentación, es decir, que se repite de manera constante y permanente porque tiene una dinámica que define esas características de que el proceso siempre pues se va a repetir de una manera constante y permanente. En realidad, toda máquina, incluso la más sencilla, como la antigua, por ejemplo, máquina de coser, es un robot. Palabra que viene del checo robota, que significa trabajo. El diccionario, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, define al robot como una máquina, un ingenio electrónico programable capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas en las personas. Programa que explora automáticamente las redes para encontrar información. Es decir, que toda máquina, todo aquello que nos sirve para realizar una función es un robot. Exagerando, un automóvil es un robot. Y esta computadora que tengo acá al frente es un robot. Ahora, robot pues viene del checo robota, que significa trabajo. Entonces la máquina realiza el trabajo. Tienen conciencia que están haciendo ese trabajo, como el ser humano que tiene conciencia que tiene que hacer este trabajo. Entonces que yo digo, ahora antes de empezar la clase, digo, bueno, tengo que entrar a la computadora y dictar mis clases para opinar sobre los temas que estoy explicando, para explicar las clasificaciones del poder, ¿no? Para hablar un poco sobre estas nuevas expresiones de la relación que hay entre la inteligencia artificial y el poder, ¿no? Bien, la gran interrogante y debate que se viene formulando en los últimos años consiste en saber si estos robos dotados de inteligencia artificial van a reemplazar al ser humano, no solo en tareas simples, sino complejas, como por ejemplo las políticas, que son el producto de una variada red de toma de decisiones, ¿no? Las políticas que son el producto de una variada red de toma de decisiones. Cuando hablé al inicio de este curso, dando un concepto de poder, dije que las decisiones políticas producen efectos colectivos, pero son una variedad de toma de decisiones sobre diversos temas, diversos aspectos para tratar de resolver demandas que emanan de la sociedad. Estas decisiones pueden ser positivas, pueden ser negativas, ¿no? Entonces, se trata de reemplazar al ser humano no solamente en tareas simples, sino en tareas complejas, como por ejemplo las políticas que son el producto de una variada red de toma de decisiones. Por ejemplo, una inteligencia artificial programada para gobernar y legislar, una de las grandes tareas, tareas en la historia de la democracia. O sea, imagínense ustedes que se organice, ¿no?, un robot que esté preparado para gobernar y legislar y que cuente con toda una serie de circuitos que se les ponen a estas máquinas para que resuelvan problemas que emanan de la sociedad. Gobernar, ¿qué cosa quiere decir? Conducir, mandar, tener poder, ¿no? Y legislar lo mismo, es decir, que puedan dar leyes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto afecta o no afecta a la democracia en materia de participación ciudadana, ¿no?, en el proceso de toma de decisiones? Ya entramos al tema político. Así podríamos tener una inteligencia artificial democrática, cuyos algoritmos estén programados de acuerdo con valores democráticos.
Es decir, todo depende también de quienes van a programar la inteligencia artificial, que van a programar al robot, ¿no? Por ejemplo, siempre un aparato, ¿no? Un robot cuyos principios fundamentales sean la igualdad, la libertad, la dignidad y el autogobierno, pero que no solo funcione de acuerdo a esos valores, sino que tenga prácticas políticas de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a rechazar todo intento de eh, abuso del poder, todo intento autoritario que afecte pues estos principios fundamentales. Entonces, aquí hay un tema político, pero a la misma vez hay un tema ético, ¿no? ¿Hasta qué punto pues se puede dar este tema esencial pues de la inteligencia artificial en el uso fundamental que sirva para garantizar de que un gobierno de inteligencia artificial sirva para promover la democracia, para defender los derechos humanos y una serie de valores y principios propios del sistema democrático? Sin embargo, podría suceder lo contrario. Por ejemplo, la inteligencia artificial esté programada para dominar como un Big Brother absoluto, como un Big Data autoritario que impondría arbitrariamente su voluntad y reglas de comportamiento que lesionan los valores democráticos y los derechos humanos. Entonces, estamos pues en esa polémica. ¿Quiénes tienen el mayor control del poder ahora? Aquellos que controlan la tecnología que estamos utilizando y la inteligencia artificial, el poder tecnológico. Entonces, si ellos creen en la democracia, sus ingenieros, sus expertos, deben de organizar la inteligencia artificial a los robots con principios y valores democráticos, pero puede darse el caso contrario. ¿Y qué pasa, pues, si es que se utiliza la inteligencia artificial como un mecanismo donde hayan valores contrarios a los principios democráticos? Acá cito a un autor peruano, ya fallecido, poco conocido, una obra que publicó el Instituto de Estudios Peruanos, se llama Ludwig Huber, ese peruano-alemán, en su libro Democracia 2.0, el poder en la era digital. Algunos autores perciben hasta, hasta una manera de deshumanización del poder en la web. Las plataformas digitales ya no son gestionadas por humanos, sino cada vez más por algoritmos. Muy a menudo estos algoritmos se entrenan a través del aprendizaje automático. Machine learning se llama en inglés, lo cual significa que pocas personas saben exactamente cómo una computadora procesa los datos y cómo llega a sus resultados. Sabemos nosotros cómo está, cuáles son los conceptos fundamentales de la computadora que estamos usando. Ahora yo le hablo de algoritmos, cómo está armada una computadora, por qué es como está, o solamente lo usamos, lo aceptamos. O por ejemplo, este caso, este celular, también lo usamos, lo aceptamos, pero sabemos cuáles son las bases científicas, las bases tecnológicas que generan el funcionamiento de este celular. Bueno, si no lo sabemos, estamos alienados, como decía Marx, a nuestro contexto tecnológico sin hacer un interrogante y un cuestionamiento del funcionamiento de este contexto. Machine learning quiere decir que la máquina se retroalimenta y reaprende, se autonomiza, ¿no? Este es un fenómeno novedoso, ya no es lo que yo le estoy explicando a través de esta computadora, sino si podrían haber robots que reemplacen a los profesores. Habría que ver cómo serían.
pues de repente más aburridos. No, ¿por qué? Porque simplemente, ¿no? Porque simplemente van a repetir la clase, ¿no? Y de repente, pues quienes reciben la información es otra inteligencia artificial que nos pasa la información, en fin. Entonces, mientras la inteligencia artificial esté controlada por unas pocas personas que sí conocen cómo ésta funciona, dicha concentración del poder afectará gravemente el funcionamiento de la democracia dentro y fuera de la red. Claro, estos grupos de poder, esta tecnoburocracia, está constituida por los propietarios e ingenieros de sistemas al servicio de los primeros. Son gigantescas y poderosas empresas que pretenden orientar y conducir el mundo en función de sus intereses económicos y que Bettenson, mencionando a Rushhoff, llama la mente. Bettenson escribe antes, Rushkoff estudia un problema muy interesante de cómo los grupos de poder se tratan de separar de la sociedad como consecuencia de los problemas que van a venir a futuro, como el calentamiento de la tierra, ¿no? Como los movimientos migratorios, etcétera, ¿no? A pesar de que ellos han generado esas consecuencias. ¿Y qué cosa dice eh, Betson, que fue un reconocido conductista? Textualmente, con cita, adelantándose a la espiritualidad, dice Rushhoff dice sobre Betson, adelantándose a la espiritualidad de la nueva era, esperaba que un mundo lleno de pantallas, en que la gente estuviera rodeada de todo tipo de señales y de información. O sea, Betson escribe esto antes de que aparezca este mundo lleno de pantallas. Ahora estamos llenos de pantallas. Y esto ahora es por casualidad, porque se ha tomado la decisión de que las clases tienen que ser a través de la pantalla. Lo fue por necesidad como consecuencia del COVID. Pero, por ejemplo, este aparato también es pantalla y acá también eso sí lo utilizamos como un mecanismo de diálogo, de conversación, de información, de apoyo, de ayuda, en fin, de una serie de elementos. Pero vuelvo a leer, adelantándose a la espiritualidad de la nueva era, esperaba que un mundo lleno de pantallas en que la gente estuviera rodeada de todo tipo de señales y de información nos permitiría alcanzar un estado de conciencia compartida. Nos liberaríamos las nociones obsoletas de Dios y todos pasaríamos a formar parte de este sistema cibernético supremo que él denomina la mente. Es decir, que la inteligencia artificial sería la mente. Todavía no aparece pues, en esa época la palabra inteligencia artificial. De acuerdo a Rushko, la mentalidad favorece los logros extraordinarios de individuos ricos que usan la tecnología para diferenciarse de la gente corriente, controlar el entorno natural y superar los ciclos de vida, ¿no? Que significa que entonces la tecnología estaría controlada por un grupo de poder y superar los ciclos de vida, es decir, ir más allá de los términos de vida que normalmente se da en una persona. Luego agrega este autor que quienes sustentan la mentalidad, vale decir, en este caso la inteligencia artificial, ven cualquier tipo de coordinación con estos patrones como una forma de sumisión y en su lugar intentan deconquistarlos. Para este profesor de cultura virtual, la mentalidad no entiende lo que está pasando con temas como el cambio climático, el malestar social, la política energética y la escasez de alimentos. Peor aún, muchos de estos temas no les interesa, no les interesa. Es decir, el tema del cambio climático, el tema del malestar social como consecuencia de crisis económicas y otros elementos, etcétera. Entonces, todo esto, pues le llama el autor la mentalidad. Para no seguir hablando más de él, por ejemplo, acá en el Perú hay un libro muy interesante escrito por la politóloga peruana María del Pilar Tello,
¿no? Eh, que está relacionado más o menos con el mismo tema que plantea Rushkoff. Dice lo siguiente: los Big Tech de Silicon Valley, ¿no? O sea, en Silicon Valley es donde se crea toda esta nueva tecnología, avanzan con colosales utilidades incrementadas durante la pandemia, más fuertes que nunca. Siguen captando dinero y autoridad y pocos se atreven a oponérseles. Su dimensión presupuestal excede la de cualquier estado promedio. Juntos configuran la tercera economía del mundo. Esta es la única fuerza ahora y lo será en el mediano y largo plazo. Esto lo dice una politóloga peruana. El futuro es de ellos, por sus grandes inversiones en investigación para el desarrollo y para la innovación. Multiplicarán su hegemonía, incrementarán su dominio en la política y el periodismo, ¿no? De alguna manera en términos generales. Y en fin, acá hablamos de todos los autores, incluso mencionamos a, ¿cómo se llama? A Toffler, pero acá yo quiero referirme a lo siguiente. Es el momento en que nosotros vamos a eh, crear, vamos a aportar, perdón, a través de nuestra investigación y de la cátedra, eh, cómo podemos llamar a esta forma de organizar el poder y de organizar un gobierno que esté estructurado a partir de la inteligencia artificial. Y entonces aquí lo que se plantea, pues también es un problema de orden ético, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial al servicio del ser humano, la robótica al servicio del ser humano, o la inteligencia artificial, la robótica al servicio del grupo de poder, que son los que crean y tienen el control y las capacidades para producir este servicio. Sin duda, quien ya maneja tecnología tiene mucho poder. Bien. Eh, en cualquiera de los dos casos, si el poder se da de forma democrática o de forma autoritaria, la forma de poder, la forma de poder que se va a ejercer a través de la inteligencia artificial o el poder de la misma inteligencia artificial, porque se retroalimenta, la llamamos hierarquía. Es un concepto que estamos aportando a través de la cátedra. Hierarquía. El gobierno de la inteligencia artificial, que fluye y actúa en los diversos procesos políticos y sobre otras formas de poder que no son necesariamente políticas, sino sociales, culturales y económicas. La hierarquía es una nueva forma de organizar el gobierno, una politique tecné basada en algoritmos, lo que, como se ha señalado, debe funcionar al servicio del ser humano, promoviendo principios y valores democráticos. O sea, aquí estamos ya dando una definición de un gobierno todavía hipotético, ¿no? A nivel universal, que se nazca de la dinámica y el funcionamiento de la inteligencia artificial. Y vuelvo a repetir, Yarquía, el gobierno de la inteligencia artificial, que en el fondo es un yácratos, o sea que es un poder, es una inteligencia artificial con poder, el yácratos. O sea, la yarquía es el gobierno de la inteligencia artificial y el yácratos es el poder de la inteligencia artificial. Distingamos gobierno de inteligencia artificial y poder de la inteligencia artificial en sí misma, que fluye y actúa en los diversos procesos políticos y sobre otras formas de poder.
La jerarquía es una nueva forma de organizar el gobierno. Bien, pero igualmente, esta jerarquía podría ser programada en beneficio de una minoría dominante o en beneficio de dictadores, y esto sí es un grave peligro, porque la máquina se retroalimentaría para dominar y no para liberar y garantizar la libertad. ¿Cuántas películas de ciencia ficción se han dado sobre eso? No sé si ustedes han visto, en donde la máquina se revela y toma el control, por ejemplo, de un aparato espacial, ¿no? Y ya no cumple las órdenes de los capitanes y de las mujeres, o de las, tanto de los astronautas como de las astronautas, sino que adquiere su propia autonomía, ¿no? Y toma decisiones que afectan a las astronautas y a los astronautas. Eh, eh, eso que estaba dentro de la ciencia ficción, ahora puede darse también como una realidad. Entonces, estamos viendo esta tecnología que está transformando el mundo y que se va a profundizar a futuro, va a tener necesariamente efectos políticos. Entonces, lo que se tiene que hacer es cómo programarla y cómo hacer que se retroautoalimente en función a valores que defiendan la dignidad del ser humano, ¿no? Sobre criterios de dominación. Pero vamos por partes. Pero igualmente, dice, esta jerarquía podría ser programada en beneficio de una minoría dominante, etc. Imaginemos una jerarquía totalitaria. Por eso debe haber programas digitales de contrapoder que bloqueen toda posible tendencia hacia el autoritarismo y el totalitarismo. Es decir, que el ciudadano pueda defenderse. Cuando, por ejemplo, viene un ataque de la inteligencia artificial programada autoritariamente, haya programas de contrapoder que permitan, ¿no?, responder, ¿no?, a eso. Es cuando, por ejemplo, los ciudadanos salen a las calles a protestar contra la corrupción o contra el abuso del poder, ¿no? O contra leyes que afectan los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces hay que dotar, ¿no?, otro elemento, es decir, una inteligencia artificial que también permita empoderar al ciudadano, autonomizar al poder, la creación científica, la tecnológica de esta inteligencia artificial no quede concentrada solamente en un grupito que constituiría una especie de oligarquía tecnológica o de una plutocracia tecnológica, y que los ciudadanos pues quedan afuera, no tengan mecanismos de defensa, ¿no?, en caso de que se abuse a través de ese poder. Eh, mm, entonces estamos pues en esa situación. ¿Cómo generar, no, programas digitales de contrapoder en caso de que hubiera jerarquía totalitaria? El ideal es que la jerarquía y el Yácratos, sobre todo el Yácratos, sea fundamentalmente democrático, esté constituido bajo valores democráticos. Parafraseando a Alvin Toffler, que lo acabo de mencionar, uno de los grandes futurólogos del siglo XX, el poder, si no es, el poder en sí no es ni bueno ni malo, sino una dimensión de la vida humana que se puede usar para hacer el bien o el mal, tal como ha quedado demostrado a lo largo de la historia de la humanidad. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que la inteligencia artificial es una creación humana, como lo es cualquier tecnología que puede ser utilizada para hacer el bien o el mal. El teléfono, la televisión, el automóvil, en fin, una serie de técnicas, el avión, ¿no? Por eso, la inteligencia artificial en general y la jerarquía en particular, con toda su yacracia, nos plantea un problema moral, no solamente político, sino moral. Siguiendo a Kant, podemos decir que la inteligencia artificial es buena, sí, y siempre sí esté programada para considerar al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio o un instrumento al servicio de otros seres humanos. Es decir, que no se utilice la inteligencia artificial para la dominación. Caso contrario,
si la máquina estuviera programada para que unos y ella misma, porque se retroalimenta, como decimos, utilice a otros como medios a su servicio, es negativa en sí misma, porque está diseñada para el beneficio de los dominadores. Entonces, este es el problema planteado, esto es lo que se está debatiendo. Esta relación de fines y medios es abordada por el filósofo austriaco Mark Zuckerberg en su obra Filosofía Política de la Inteligencia Artificial, que se la recomiendo, por supuesto, en lo que sostiene. Dice, en las poderosas performances de la inteligencia artificial se mezclan los fines y los medios. Ojo, en las poderosas performances de la inteligencia artificial se mezclan los fines y los medios. Y en última instancia también lo hacen los seres humanos y la tecnología. La idea no es que los seres humanos hayan sido desplazados por la tecnología o que hace todo eso por sí sola. La cuestión importante es la aplicación de términos como coreografía a la inteligencia artificial. ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué términos, qué conceptos en la programación, en lo que es el sistema binario, en lo que es algoritmo? Vamos a ponerle qué términos, ¿no? No es afirmar que los seres humanos no están involucrados en el ejercicio del poder y en los tecnos performance, sino que a la inteligencia artificial se le otorga a veces mayor agencia y a través de efectos imprevistos, como moldea, ¿no? O sea, bueno, moldear cómo hacemos las cosas, es decir, la inteligencia artificial moldea cómo hacemos las cosas y quiénes y qué somos, ¿no? O sea que ya adquiere un gran poder. Dice, moldea cómo hacemos las cosas, cómo debemos hacer las cosas. No deben de decir qué hay que hacer. No va a decir quiénes son los que van a tomar las decisiones y qué somos, ¿no? Cuando, por ejemplo, imagínense en una sociedad en donde pues cosas que ya son usuales ahora ya no eh, requieren simplemente pues las máquinas, los refrigeradores se prenden solos, ¿no? Se abre una puerta con el tono de nuestra voz, ¿no? Dice, no se encargue usted de nada, yo me encargo del resto. ¿Cuál va a ser la situación del ser humano en ese contexto? Va a llegar a lo que se llama el ocio productivo o va a quedar marginado de una serie de toma de decisiones. En ese sentido, la inteligencia artificial no tiene poder sobre nosotros, pero al desdibujar la línea entre tecnología y política, en particular entre inteligencia artificial y el poder, podemos hablar de la inteligencia artificial con poder artificial, no porque la inteligencia artificial sea todopoderosa, sino porque el poder se ejerce a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy poderosa y también política solo como parte de la tecno-performance, o sea que vamos a utilizar la inteligencia artificial para ejercer el poder. Siempre hay un límite entre lo humano y lo no humano, como precisa Koppelberg. Entonces, como no se puede o es extremadamente difícil frenar los avances tecnológicos, lo que sí se puede hacer es regularlos cuando vemos que están mal direccionados, es decir, a través de normas de ley. Ya se están dando ya. En Europa Occidental se están tomando algunas regulaciones y tengo entendido que también hay en Chile. Y como explica, y como hemos explicado, la hierarquía asuma valores democráticos y humanistas, que tome al ser humano como fin en sí mismo y no como medio o instrumento al servicio de otros seres humanos, ¿no? Sino que esté la inteligencia artificial por, programada para el bien social y para el bien común. Al fin y al cabo, el ser humano puede ser dueño de sus creaciones y aunque muchas veces es esclavo de ellas, produciéndose el agarro estructural, quedándose alienados a nuestras creaciones y de algunas de ellas, y a no saber cómo funcionan
nos sometemos a ellas. ¿Por qué? Porque desconocemos, ya como dije, acabo de explicar ahora unos 30 minutos, por qué quedamos alienados, porque no sabemos cómo funciona aquello que utilizamos con frecuencia de manera inconsciente. Bueno, a lo largo de la historia ha sucedido esto. Se ha utilizado la tecnología en función al servicio del ser humano. Eh, ¿Qué cosa es lo que se busca finalmente con ello? Porque obviamente ahora le voy a dar unos espacios para que puedan hacer sus intervenciones y sus preguntas. Bien, ¿qué es lo que pasa? Como dice Kokelberg, en relación al uso de la yarquía, ¿no? Y de la yacracia. Ello implicaría una revolución de dimensiones no solo política, sino tecnológica, moral, económica y cultural. Una transformación profunda donde la robótica esté programada y responda solo y únicamente a la libertad general de la humanidad y no a la voluntad de unos cuantos que constituyen un oligopoder. Ya más claro, ni el agua. Decir que la inteligencia artificial tiene que estar programada para que sea para el beneficio de la humanidad y no para el beneficio de un oligopoder, o sea, de un pequeño grupo de poder. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia. Por ejemplo, sucede ahora mismo. Unos cuantos usan la tecnología para dominar, como hemos visto, dando algunos ejemplos, como es el caso del capitalismo de la vigilancia y del oligopoder, que están detrás de las grandes empresas que controlan el mundo virtual y que son las más poderosas, que generan mucha riqueza. Pero igualmente, la tecnología puede ser utilizada para la liberación de las formas de dominación, que son mucho más sutiles y persuasivas que otras formas más brutales y destructivas directamente, ¿no? O sea, la persuasión para orientar a las personas a que asuman formas de vida, formas de comportamiento, que vayan perdiendo sus libertades y sus capacidades de dominación. Es una dominación líquida, como dice Zygmunt Bauman, un famoso sociólogo eh, polaco, muy diferente a la dominación sólida de antaño, una dominación desde a través de máquinas algorítmicas. La tecnología no es ascética, como muchos creen, es un constructo político porque otorga poder a quien lo usa, pues al intervenir en su control el ser humano y al ser, y al ser controlado por ella, porque una minoría tecnoburocrática así lo ha decidido, deviene necesariamente en política. ¿Por qué? Porque se está utilizando y manejando el poder, porque detrás de la pantalla de una computadora o de un celular puede haber también una lucha por el control del poder, una lucha entre los que quieren dominar y otros que quieren liberar. Esto no es necesariamente frecuente, pero hay momentos en que ella se manifiesta. Es importante que de diversas disciplinas se empiece a tomar conciencia de los efectos de la inteligencia artificial en nuestras vidas, porque no es solo un tema de técnicos y expertos, es un tema de relaciones humanas que involucra a la sociedad civil. Ella tendrá que ver con la política, por ende con el gobierno y con el ejercicio del poder. Habrá que seguir reflexionando en sentido racional, ético y crítico sobre lo que llamamos yarquía y yacracia, pues como afirma Kokelberg. Si no tomamos el camino, no lograremos la suficiente distancia crítica y reflexiva frente a las tecnologías como la inteligencia artificial y nos están haciendo a nosotros y a la política y seres humanos víctimas indefensas de la inteligencia y del poder artificial. Hay pues un riesgo,
y estamos advertidos de ese riesgo. Pero para no caer en lo que advierte Koppelberg, se tiene que democratizar y humanizar la inteligencia artificial. Esa es una propuesta, por supuesto, que hacemos, pero ¿cómo se va a lograr este proceso de democratización? ¿Quiénes van a empujar esto? Por eso, quizás de lo que se ha explicado, debe buscarse un equilibrio. El poder en la inteligencia artificial con un contrapoder también de inteligencia artificial que regule cuando se produzcan abusos del poder como consecuencia del proceso de retroalimentación. O en todo caso, salvo que pues haya un consenso de hacer que la inteligencia artificial, que la tecnología de la información no sea utilizada por oligopoderes, por grupos de poder, sino que sea utilizada por eh, toda la sociedad en su conjunto de manera democrática. Son reflexiones que evidentemente están ahí, puesto que tampoco podemos predecir la totalidad de lo que puede pasar en el futuro, pero sin duda la creación de la inteligencia artificial va a producir una serie de cambios en las relaciones y en la dinámica del ejercicio del poder en cualquier sociedad. Ustedes tienen acá un cuadro sobre la estructura del poder que lo iba a explicar, pero ya lo voy a explicar en la próxima clase, puesto que sobre lo que hemos hablado nos tomaremos unos minutos para que ustedes puedan dar una opinión, puedan dar hacer preguntas, ¿no? Y manifestar sus inquietudes. O sea que tenemos todavía unos minutos y estoy a disposición de ustedes para escucharlos sobre lo que hemos hablado en esta clase. Jerry. Muy bien, Jerry, Catherine. Sí. Buenos días, profesor. Quería comentarle acerca de lo que menciona Toffler, que dice de que en sí el poder no es bueno ni malo, ¿no? Sino que son las personas que lo ejercen las que finalmente determinan cómo se va a usar ese poder, si para bien o para mal. En este caso se le podría considerar al poder como un concepto avalorativo, neutral, porque al final del todo el poder solamente es se podría decir un instrumento que usan las personas para cumplir Claro. con sus deberes, con lo que ellos más desean, ¿no? Entonces, no se debería usar esos prejuicios de que el poder es malo o el poder no debe existir, sino se le debe juzgar a la persona que utiliza ese poder, más no al poder en sí, ¿no? Claro, es un criterio genérico. Lo que pasa es esto, que hay una famosa frase de Lord Acton que dice que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero lo que pasa es que el poder puede corromper, ¿no? Pero puede no corromper. Hay gente con poder que no ha salido del gobierno, y gente que tiene poder y que no es corrupta, ¿no? Entonces, Toffler pues lo ve de esa manera, una dimensión, es como la economía también es una dimensión de la vida humana. Todo depende hacia dónde se orienta la economía, si es para el beneficio de la sociedad o para el beneficio de un grupo de poder. No, son creaciones, son medios, son instrumentos. ¿Por qué? Porque aquí lo más importante, el fin es el ser humano, cómo mejorar la condición del ser humano para su desarrollo. Por eso cuando hablamos de diarquía y de diacracia, también hay que organizar eso en función al ser humano. Me remonto a Kant, el hombre es un fin, el ser humano, el hombre, la mujer es un fin en sí mismo y no medio un instrumento. Entonces, si nosotros asumimos esos valores, que son valores humanistas, y lo aplicamos a la tecnología, entonces la tecnología va a ser un instrumento al servicio del ser humano, de todos, ¿no? Y una tecnología tan complicada y compleja, tan dinámica como es, por ejemplo, la inteligencia artificial, con mayor motivo, ¿no? Profesor, también respecto a lo que decía Toffler sobre el conocimiento, que era el poder más importante, más eficiente, también se le podría considerar el conocimiento como el poder más peligroso, ya que esto podría dar como resultado de que usando el conocimiento de que las personas tal vez no reflexionen sobre ese poder que se le está siendo ejercido o acepten pasivamente
ese ejercicio del poder sin criticarlo, debido a que el conocimiento es muy poderoso, no puede moldear la mente de las personas. Entonces sería el más peligroso. Muy buena intervención y muy buena interrogante. Evidentemente, todo depende hacia dónde se usa el conocimiento. Accedemos al conocimiento, accedemos al saber, todo tipo de conocimiento, política, derecho, matemática, ¿no? Arte, ¿no? Pero ya cómo usamos eso, ya depende mucho de los valores que también tiene internalizada la persona, que son formas de conocimiento, porque nosotros vamos asumiendo valores. Por eso, cuando se habla de corrupción, nadie es corrupto, pero todos somos corrompibles. ¿En qué sentido las personas no se corrompen? Porque tienen la capacidad, ¿no? La formación para no caer pues, en la corrupción. ¿No? Me refiero, por supuesto, a la corrupción política, porque este es un curso de ciencia política, pero en todo caso cualquier tipo de corrupción. Entonces, tú puedes usar el conocimiento para hacer el mal, por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿no? Ya depende de tu manera de ver el mundo, de entender el mundo, y muchas veces se ha utilizado el conocimiento para hacer el mal, ¿no? A ver, la bomba atómica. La bomba atómica es producto de un conocimiento. La Oppenheimer, cuando ya logra la construcción de la bomba atómica, cree que es un arma disuasiva y que jamás la van a tirar. Y resulta que este, eh, los norteamericanos la tiraron en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y la bomba atómica, pues, es un instrumento, es un arma feroz que destruye, pues, a la humanidad. Entonces, solamente una mentalidad eh, 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 fría, burocrática o mentalidad diabólica, como quiso hacer Hitler. Hitler estuvo a un paso de tener bomba atómica, pero los científicos lo sabotearon. Es capaz de usar el conocimiento en contra de la vida y del desarrollo del ser humano, ¿no? Sí, profesor, tenía una última pregunta, es acerca, usted estaba hablando de cómo se usa el poder en la era digital, en la era tecnológica, ¿no? Y en el caso concreto de las redes sociales, también en el último tiempo, por ejemplo, en la guerra de Palestina contra Israel, en una red social llamada TikTok y en otras, si no me equivoco, también se estaban censurando comentarios con respecto a Palestina, ¿no? Como una forma de apoyar a Israel. En este caso, eso también es una forma de ejercer el poder dentro de las redes sociales. Sí, por supuesto. Eso lo hacen los oligopolios que quieren favorecer los intereses de Israel, sin duda. ¿Y Por hay supuesto. otras maneras de ejercer el poder dentro de las redes sociales concretamente? No solo Claro, porque, censurando. claro, uno puede, tú tienes un espacio de libertad, jugar y oponerte y hacer un TikTok en contra de la otra posición, por supuesto. Tienes espacio de libertad y hay que ganar esos espacios de libertad dentro de las redes. Gracias, profesor. De nada. A ver quién, Catrín, ¿no? Sí, profesor, buenos días. Bueno, tenía unas preguntas acerca de lo que estaba hablando del IA Kratos, ¿no? Del poder de la IA. Para usted, ¿cuál sería el principal fundamento de este poder, ¿no? Porque anteriormente estuvimos viendo, ¿no? El conocimiento como la fuente que más predomina o la influencia que puede ejercer esta inteligencia artificial. Bueno, esto se basa precisamente en el conocimiento, ¿no? La inteligencia artificial va a estar programada con una serie de información, ¿no? En consecuencia, es el poder del conocimiento que se va a ir manifestando a través de la robótica, ¿no? Se va a programar en función a ese criterio, ¿no? O sea que el tema del conocimiento está ahí presente. Pero también no olvidemos que hay otro elemento, que es el tema de la creencia, ¿no? La gente muchas veces cree una serie de mensajes, como dijo Jerry, ¿no? Mensajes que salen en TikTok, ya se asume que porque salió en el WhatsApp ya es verdadero lo que se está diciendo, pero muchas veces eh, eh, no está comprobado, esos son los fake news.
Y entonces se está utilizando mensajes para orientar a las personas hacia una dirección, ¿no? Para que sigan esa dirección, ¿no? Entonces, en eso hay que estar muy alertas para saber en qué medida pues una información es adecuadamente correcta y de dónde una información está manipulada o está orientada a favor de algunos intereses, ¿no? Ujú. Profesor, y respecto al gobierno hipotético que se mencionó de la hierarquía, ¿cómo es que se sostiene esta idea de gobierno si es que se sabe? Y también se mencionó que la inteligencia artificial, pues como Sí, sí. creación humana, no puede tomar decisiones. Ya no gobernarían las personas, gobernaría una máquina programada para tomar decisiones políticas. A eso me refiero. Y entonces las personas dejarían de gobernar y estarían bajo el poder de máquinas que estén consensuadas, me parece, en algunos casos ya para que tomen decisiones políticas respecto a los problemas que se puedan presentar en una sociedad. Entonces ahí el ser humano pierde poder, ¿no? Claro. Profesor, tenía otra pregunta. Estuvo mencionando anterior a esto anterior al tema de la inteligencia artificial, explicó que había una diferencia entre ciencia y poder. Sí, por supuesto. Sí, A ver, ¿a qué se refería? el poder es una práctica humana. La ciencia lo es en el sentido que la ciencia, ¿qué cosa es lo que pasa? Que la ciencia lo que busca es la verdad, lo que busca es el hecho. En lo otro me estaba refiriendo a que muchas veces se toman decisiones, ¿no?, de poder contrarios a criterios científicos. ¿Ya? Porque por más que la ciencia se pueda basar en evidencias, predominan las creencias por encima de las evidencias. A eso me refería. Ah, ya, profesor. Sí, porque me había llevado a la pregunta de por qué entonces se llamaría ciencia política. Bueno, se llama ciencia política porque es una disciplina que estudia científicamente la práctica política. Ujú. Aunque se tenga en cuenta de que algunas decisiones son contrarias a estas, ¿no? Al criterio científico. Así sí, por supuesto, pero precisamente la ciencia política estudia decisiones políticas no científicas también. Trata de Ok. comprenderla científicamente. Ujú. Gracias, profesor. De nada. A ver, Olga. Profesor, buenos días. Una pregunta. ¿Usted considera que los gobernantes tienen vida privada? Respecto a la primera parte de esta clase que se estaba comentando sobre eso. No, por lo general, el gobernante tiene más vida pública, pero tiene también su vida privada, ¿no? Tiene esa vida privada con su familia, ¿no? La vida privada, su vida personal, ¿no? Ahora, quien entra a un cargo público, pues, ¿qué cosa es lo que debe de verse? Todo lo que es público, pero lo privado ya es algo de la persona. Entonces, para hacerlo privado, pues se supone que debe por lo menos pedirse permiso a un gobernante para que un gobernante diga, bueno, pueden sí ver cómo es mi vida privada, conocerla, etc. Ahora tu pregunta va en otro sentido, que claro, muchas veces no tiene la vida privada porque detrás de ellos están los mecanismos de regulación, de control y sobre todo los medios de comunicación, ¿no? Pero lo importante es sí respetar la vida privada. Algo que sí quiero decir al respecto. Quien entra a la vida pública debe tener la plena conciencia que va a estar expuesto a la crítica pública. No hay forma. Y el problema es que cada vez más se está perdiendo la vida privada. No solamente del gobierno, de los gobernantes, perdón, sino de personas comunes y corrientes. Porque existe lo que se llama la dinámica tecnológica de la vigilancia, la sociedad de la vigilancia.
y esa sociedad se va cada vez más vigilando. Yo le voy a dar un ejemplo. Es positivo este ejemplo. Yo vivo aquí en Surco, pero me han dicho que acá en Surco se han puesto una serie de pantallas. O sea, esas pantallas, quien maneja esa pantalla nos está vigilando todo lo que hacemos. Lo positivo es que cuando hay un delincuente que entra, por ejemplo, a una tienda y roba y sale en la pantalla, entonces la policía puede identificarlo e intervenir, ¿no? Pero yo, por ejemplo, aquí en el Pentágono, el Pentagonito, los domingos la gente sale a correr y hay un letrero que dice, atención, está siendo vigilado. Así está. Y le puedo tomar la foto para que ustedes lo puedan ver. Atención, está siendo usted vigilado. Entonces, eso sí afecta la vida privada de las personas. ¿Por qué un burócrata, por qué un funcionario no va a vigilar? Dice, no, por razones de seguridad. Bueno, está bien, una cosa es que se use para defender tu seguridad, pero otra cosa es ya que te vigilen y que penetren en tu vida privada, ¿no? Pero eso ha aumentado cada vez más. Y no es una vigilancia solamente de las autoridades, ¿no? Es una vigilancia de funcionarios del Estado que vigilan al ciudadano. Y entonces es muy importante que se preserve esta vida privada, esa vida propia, particular del ciudadano, ¿no? Bien. Otra pregunta para ya concluir. Sí, ¿aló? Sí, todo bien, profesor. Ya, todo bien. Bueno, entonces nos estamos viendo ya en la próxima clase, ¿ya? El próximo miércoles. Que tengan suerte y que pasen un buen día. Hasta luego. Gracias, profesor. De nada, Gracias, que les profesor. vaya bien. Adiós. Hasta luego, profesor. Y el control. Así es, control. Buen día, chicos.